Hola, en esta ocasión vamos a platicar de funciones exponenciales, ¿no? Estas funciones de la forma, digamos, un número constante a positivo elevado a la x. En principio, elevar a una potencia es una cosa natural y fácil. Elevar a una potencia entera positiva a un número cualquiera, digamos a número real, no necesariamente positivo, este podría incluso ser negativo cero. Pues es una cosa muy natural, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, a cuadrada es lo mismo que a por a, al cubo es lo mismo que a por a tres veces, y a la n es multiplicar a por sí mismo n veces, ¿no? Pero bueno, esto de los puntos suspensivos, un poco que nos ha disgustado, se puede hacer bien, pues de manera recursiva, ¿de acuerdo? Por recursión, nosotros podemos definir qué significa elevar a la n para todo número natural. Acuérdense que esa recursión significa definir qué pasa en un caso base, en este caso en el 0. En el 0 decimos que a la 0 es igual a 1. Y decir cuánto vale esta operación cuando la iteramos por n más unésima vez. A elevada a la n más 1, entonces será lo que resulta de multiplicar a la n por a. Podríamos decir que la definición de a a la 0 igual a 1 es una simple convención, pero más adelante veremos que es una convención realmente útil, realmente importante en el sentido de la continuidad de las funciones exponenciales. Debido a la naturaleza recursiva de la definición de elevar a una potencia, sería muy sencillo demostrar estas tres leyes básicas de los exponentes en el caso de que estos exponentes sean números naturales, ¿no? Estas demostraciones se pueden hacer por inducción, y yo les sugeriría que en estas dos la inducción la hicieran sobre m. Y bien, también por inducción se pueden hacer estas otras dos proposiciones, digamos por ejemplo la 4, que nos empieza a señalar, nos empieza a dejar ver el carácter creciente de elevar a una potencia cuando nuestra base es un número mayor que 1. Esto es importante notarlo porque cuando la base es menor que 1 y positiva, digamos aquí faltaría que a sea mayor que 0, entonces la exponencial con esta base va a ser decreciente. La demostración, digamos, de 4 y de 5, se pueden hacer estas dos demostraciones por inducción también sobre m. Aunque en este caso les aconsejaría, dado que aquí nosotros estamos suponiendo que m es mayor que n, podremos empezar con una base m igual a n más 1 y después proceder como siempre, ¿no? Es decir, demostrar que si se vale esta proposición para m, entonces verificar que vale para m más 1. Ahora, con el fin de definir lo que significa elevar a una potencia cuando el exponente es un número racional, empecemos por decir que a elevado a la 1 entre n será definido como la raíz enésima positiva de a. Recordemos que pues cada número real positivo tiene una raíz enésima positiva, ¿no? Lo cual es consecuencia del axioma del supremo. Y aquí es cuando nos vamos a quedar entonces ya para siempre con bases que sean positivas, ¿no? Digamos, todos los números positivos tienen raíz cuadrada, cuarta, quinta, sexta, etcétera, pero los números negativos no tienen raíces cuadradas, no tienen raíces sextas. De aquí en adelante vamos a considerar siempre que las bases son números reales positivos. Las siguientes proposiciones también son sencillas de demostrar. Simplemente recurriendo a la definición,
de las raíces enésimas, pues nosotros podemos hacer esta demostración de estas dos propiedades. La número 3 es un poco más interesante. Si ya es un número mayor que 1, entonces sus raíces enésimas también son mayores que 1. Esto para todo número natural. De modo que el 1 pues, es una cota inferior para el conjunto de todas las raíces enésimas de un número a que es mayor que 1. Y por el contrario, si un número a positivo es menor que 1, entonces las raíces enésimas de a también son menores que 1. Estas dos proposiciones se pueden demostrar recurriendo a la ley de tricotomía. Les sugiero que vean que, bajo la suposición correcta, los casos restantes para esta desigualdad, es decir, raíz enésima de a igual a 1 y raíz enésima de a menor que 1, son absurdos. Por último, estos incisos 5 y 6 nos muestran que las raíces enésimas son decrecientes cuando la base es mayor que 1. Esto es, si es mayor que 1 y n menor que m, entonces la raíz mésima es menor que la raíz enésima. Y si la base es menor que 1, las raíces se comportan de manera creciente, es decir, la raíz enésima es menor que la raíz mésima de a si n es menor que m. Las demostraciones de estos dos hechos sugiero que las hagan simplemente recurriendo a la definición de la raíz enésima. Y esta proposición número 7 es de verdad muy importante porque nos muestra o nos permite hacer una definición de la exponencial en el caso de potencias racionales. Es decir, en general, cuando un número racional a la r se expresa como m entre n, pues entonces la exponencial a la r es simplemente la raíz enésima de a elevado a la m. Y esta definición no depende de representantes justo por el ejercicio anterior. Esta proposición número 3 también es muy sencilla de demostrar y muy importante, pues porque muestra que también las leyes de los exponentes se valen cuando estos exponentes son números racionales. Para demostrar estos puntos números 1 y 2, pues les sugiero expresar a ambos, a los exponentes r y s, pues expresados como cocientes de enteros. Y usar las leyes de los exponentes para los exponentes enteros. Y por otro lado, estas proposiciones número 3 y 4 también se pueden demostrar como se hizo en las versiones para números enteros, es decir, la monotonía de la exponencial cuando la base es mayor que 1. Se puede demostrar de la misma manera. Nada más aquí la sugerencia es que, bueno, r y s son números racionales. Pues estos números racionales se pueden expresar de muchas maneras, como cocientes de enteros, pero aquí no les sugiero que los expresen como cualquier cociente de enteros, sino que lo hagan con denominadores comunes, con un denominador común. Para ambos ejercicios, el 3 y 4. Hagamos una demostración de esta importante desigualdad. Fíjense ustedes, si a es mayor que 1, si la base es mayor que 1, entonces la raíz enésima de a pues es mayor que 1, y raíz enésima de a menos 1 nos denota a la distancia que hay entre la raíz enésima de a y el 1. Bueno, pues esta distancia entre la raíz enésima de a y el 1 está acotada. Y está acotada por esta expresión que es muy sencillita. Fíjense, en el numerador pues simplemente tenemos una constante, a menos 1, dividida entre n.
esta desigualdad va a ser muy importante para demostrar y para argumentar la continuidad de las funciones exponenciales. Ahora bien, ¿cómo se demuestra esta proposición? De un caso de factorización que vimos recientemente, tenemos que la raíz enésima de a menos 1, que podríamos pensar como la raíz enésima de a menos la raíz enésima de 1, se puede expresar como a menos 1 dividida entre la raíz enésima de a a la n menos 1 más la raíz enésima de a a la n menos 2 más bla 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 bla. Así vamos disminuyéndole 1 al exponente de a hasta quedarnos con la raíz enésima de 1, que es simplemente 1, ¿cierto? Como a es mayor que 1, pues a cuadrada es mayor que a y a cúbica es mayor que a cuadrada y así sucesivamente. Tenemos esta cadena de desigualdades, ¿cierto? Y como la raíz enésima es monótona, pues también tenemos que pues 1 es menor que la raíz enésima de a y a su vez es menor que la raíz enésima de a cuadrada y así sucesivamente. Y en conclusión, aquí lo que tendríamos es que cada uno de estas raíces es mayor que 1. Así entonces, si nosotros sumamos a todas estas raíces, esa suma va a ser mayor que si sumamos al 1 la misma cantidad de veces. Pero aquí estamos considerando, bueno, en esta suma de aquí estamos considerando n sumandos. Así es que n resulta ser menor que la suma de la raíz enésima de a a la n menos 1 más la raíz enésima de a a la n menos 2 más bla 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 más 1. ¿Sale? Este n es menor que el denominador de esta fracción. Y por lo tanto, esta fracción que nos interesa resulta ser menor o igual que esta otra fracción que tiene el mismo numerador, pero un denominador más pequeño. Y de esa proposición se deduce esta otra tan interesante. Fíjense, si a es mayor que 1, entonces el ínfimo de las raíces enésimas de a es precisamente el 1. Justo esto lo que nos dice es que si nosotros vemos a la raíz enésima de a como a elevado a la 1 entre n, ¿no? Al considerar todos los números naturales, estos números de forma 1 entre n se van haciendo cada vez más cercanos a 0. Y entonces aquí estaríamos pudiendo ver qué es lo que está pasando con a elevado a cosas próximas a 0, ¿no? Bueno, pues a elevado a cosas próximas a 0 nos lleva en cosas próximas a 1. Y ese es el sentido de esta expresión, que el ínfimo de la raíz enésima de a es igual a 1, lo cual nos justifica pues que la función exponencial con base a, cuando a es mayor que 1, pues es una función continua. La demostración es simple. Claramente 1 es cota inferior de este conjunto, porque 1 es menor o igual, de hecho 1 es menor estrictamente que la raíz enésima de a para toda n cuando a es mayor que 1. Y por otro lado, si alguien nos da un épsilon mayor que 0, nosotros podemos buscarnos una n, número natural, que de tal manera que esta n rebase a menos 1 dividido entre épsilon. De este modo, nosotros tendremos que pues la raíz enésima de a menos 1 va a ser menor o igual que a menos 1 entre n,
pero a menos 1 entre n será menor que epsilon por la lección que hicimos de n. Y esto quiere decir entonces que la raíz enésima de a, ¿verdad?, resulta ser menor que 1 más epsilon. Esto es que si nosotros nos vamos epsilon por delante del 1, nosotros podemos encontrar un elemento en este conjunto de las raíces enésimas de a que es menor que 1 más epsilon, lo cual prueba entonces que efectivamente 1 más epsilon no es cota superior, no es cota inferior, y esto puede hacerse para cualquier epsilon mayor que 0, por lo tanto entonces el ínfimo de este conjunto efectivamente es 1. Ahora veamos esta bonita y relevante proposición. Fíjense ustedes, tomemos una base a mayor que 1 y un número real cualquiera x, real quiere decir racional o irracional. Bueno, para cualquier número real x podremos encontrar dos números racionales que lo flanquean, es decir, uno menor, otro mayor. Vamos a darle chance al menor de ser menor o igual si este x es racional. Y de tal manera que cuando nosotros apliquemos la función exponencial a este r y a este s, lo que salga de estos valores que salgan de la exponencial disten poquito, disten menos que epsilon. En la demostración de la proposición 5 se probó que para epsilon mayor que 0 dado existe un número natural de tal manera que la raíz enésima de a menos 1 es menor que esta epsilon. Pero aquí a nosotros nos va a convenir no solo elegir este natural que de modo tal que esta raíz de a enésima de a menos 1 sea menor que epsilon, sino la vamos a querer menor que un número, digamos, de la forma a a la p, donde p es un número racional. No nos importa mucho cómo sea, lo único que quisiéramos es que este racional fuera mayor que x. Digamos, pensémoslo, por ejemplo, entre x y x más 1. ¿Sale? Este número a la p lo vamos a utilizar para acotar unas cantidades que nos van a interesar. Ahora bien, por un argumento de la propiedad arquimediana, en algún momento nosotros demostramos que cualquier número como este x queda encasillado, queda encerrado entre dos números racionales con el mismo denominador. Los numeradores son consecutivos, digamos. Nuestro x está entre m entre n y m más 1 entre n para algún único número entero m, ¿no? Entonces, pues consideremos a ese número entero m que hace que nuestro x está ahí en medio. Y justo estos dos números van a ser los que estamos buscando. El más pequeño va a ser r y este más grande va a ser s. Nada más nos falta ver que efectivamente a la s y a la r cumplen esta relación. Pero bueno, en efecto, si nosotros nos fijamos en a la s menos a la r, lo podemos expresar como a la m más 1 entre n menos a la m entre n. Y lo podemos factorizar pues el factor común en este caso es a la m entre n, ¿verdad? Multiplicado por a la 1 entre n menos 1, ¿cierto? Si hacemos ahí un poquito de cuentas, lo podemos verificar. A la 1 entre n es nada menos que la raíz enésima de a, ¿cierto? Y bueno, pues ahora fíjense que justo nosotros hemos buscado que este p sea mayor que x, nos hemos buscado a este p mayor que x y por tanto mayor que m entre n, que es lo mismo que r.
Y de ese modo nosotros tenemos que, bueno, esta expresión de aquí, esta última, es menor o igual que, pues que a a la p, porque a a la m entre n es menor o igual que a la p, por la raíz enésima de a menos 1, pero la raíz enésima de a menos 1 es menor que epsilon entre a la p, porque pues hemos elegido a esta n de tal manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues finalmente esto de aquí es el mismísimo epsilon, y esto concluye la demostración. La gran importancia que tiene esta proposición estriba en que nos permite estar seguros de poder definir cuánto valdría a a la x cuando x es un número irracional. ¿Se acuerdan que la definición que tenemos hasta el momento de elevar a la, a la p, pues es nada más cuando nuestro p es un número racional? No tenemos todavía una definición cuando x es irracional. Pero lo que sí podemos estar seguros es que para un x irracional cualquiera, digamos nosotros, pues tenemos números racionales arbitrariamente próximos a este x, digamos tenemos un r y un s, que además pueden ser elegidos de tal manera que a a la r y a la s disten muy poco. A a la r y a la s tengan distancia menor que epsilon. Así que si nosotros nos fijamos, digamos, por ejemplo, en el supremo de todos los a la r, con r corriendo en los racionales menores que x, y nos fijamos en el ínfimo de los números a la s, con s corriendo entre los racionales mayores que x, pues estos dos valores, el ínfimo y el supremo, coinciden. Y justamente ese valor coincidente sería el candidato ideal para ser llamado a a la x. Y de este modo la función exponencial a la x no solamente queda bien definida, sino que además es una función continua.